cuando queráis. Bueno, Samu, supongo que muy contento de tu debut con el Valencia, con buena actuación y sobre todo ganándole un equipazo como el Gijón. Sí, la verdad que la sensación es muy buena. Es lo que venimos entrenando toda la semana, ellos incluso desde antes que yo llegara y bueno, se ha visto un muy buen Valencia, muy buenos jugadores que quieren la pelota y bueno, un muy buen resultado entre un muy buen equipo. ¿A ti no te habrá sorprendido el estilo Gattuso, que quiere jugar desde atrás, tocarla porque a mí me ha gustado el tiempo? Sí, ya había trabajado en el míster, sé la mentalidad que tiene. Cuando llegó aquí se encontró un equipo con bastante miedo a jugar, pero bueno, ha cambiado la idea. Hay jugadores muy buenos, con muy buen pie y bueno, esperamos ver un buen Valencia. ¿Cómo ha sido esa jugada del primer gol que ha sido por banda? ¿Qué sensaciones has tenido ahí? Bueno, entenderse con buenos jugadores como Gonzalo es siempre fácil y bueno, él me la ha dado, yo se la he dado y ha terminado bien. Samu, qué importante sería para el equipo poder conservar a jugadores como Guedes o como Carlos, un Valencia que quiere luchar por Europa el otro día, importante que se puedan quedar esos futbolistas. Sí, seguramente si queremos hacer un equipo competitivo que esté en Europa, estos jugadores se tienen que quedar porque le dan mucho al equipo. Samu, has hablado ya de presentación de Europa, hoy vuelves a decir la palabra Europa. No estamos últimamente muy acostumbrados aquí en Valencia, pero es lo que se siente y lo que se ve en el vestuario, que el Valencia quiere ir a Europa. Bueno, el Valencia es un equipo histórico, un equipo que siempre ha estado en Europa y la mentalidad de los jugadores, del míster cuando ha venido aquí es devolver al equipo donde se merece y es la intención y vamos a trabajar en ello. ¿Cómo estás del hombro? Porque ya te vimos que te diste un golpe, ¿has estado bien? Sí, bueno, tiene un sustillo, sobre todo en el brazo izquierdo, que ya lo tenía operado, pero bien, estoy bien y con ganas de trabajar. Samu, ¿qué significa para el grupo empezar la pretemporada con una victoria? Bueno, como ha dicho el míster antes de empezar, al final amistoso hoy en día en el fútbol hay poco. Hoy hemos visto un buen Valencia, como he dicho antes, y el resultado te da todavía mucha más ganas de seguir trabajando. ¿Estás viendo un Gattuso diferente, el mismo que conocías? ¿Cómo lo estás viendo aquí? Bueno, el míster es muy particular en su manera de trabajar, de gritar, de estar encima del jugador los 90 minutos y bueno, al final somos jugadores jóvenes y es lo que necesitamos. Es un míster que protege al futbolista, porque supongo que la gente que desde fuera, ahora que podemos ver los entrenamientos, que os protege mucho, aunque también os echa muchas broncas. Sí, es el primero a echarte la bronca cuando no ve las cosas bien, pero seguramente a lo largo de la temporada, que habrá momentos buenos y malos, seguramente en los malos dará la cara por sus jugadores como ha hecho siempre. En lo personal, Samu, has dicho que bueno, buenas sensaciones, venías de un año prácticamente en blanco en Milán, ¿esto es el principio ya para reencontrarte? Porque hoy la gente, bueno, después de tu actuación, la verdad, estaba contenta con lo que habías hecho. Bueno, un año en blanco en partido, porque entrenar he estado siempre entrenándome. Tuve la pequeña lesión cuando empecé a jugar en octubre del año pasado, que fue lo que me frenó un poco y por lo demás siempre he estado al pie del cañón, a trabajar como el que más y ahora poder disfrutar de partido y de minutos. Os habéis enfrentado a un equipo que llevaba más tiempo de preparación, a vosotros no os pesaban las piernas. Bueno, a mí me pesaban bastante, aunque las tengo delgadas, porque llevo una semana menos de trabajo respecto a ello, pero con ganas de seguir trabajando, de mejorar y de ayudar al equipo. Vale, gracias. Que es